Hola, bienvenidos. En esta ocasión abordaremos el tema de las reacciones químicas y los diferentes tipos de reacciones. Las reacciones químicas ocurren en todas partes. Todos los seres vivos naturales y objetos artificiales estamos formados por átomos, los cuales se unen a otros para poder formar nuevas moléculas. Los enlaces con los que se pueden unir son diferentes, y es ahí, en esas uniones, donde se encuentran las reacciones químicas. ¿Pero qué es una reacción química? Bueno, las reacciones químicas son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En otras palabras, las reacciones químicas son el proceso de arreglo de átomos y enlaces cuando las sustancias químicas entran en contacto. En una ecuación química, los reactantes se encontrarán delante de la flecha. Esta flecha significa reacción. Y los productos se encontrarán después de la flecha, la cual ya mencionamos. Existen distintos tipos de reacciones. En este video analizaremos 13 de esas reacciones, las cuales son las reacciones de síntesis o adición, de descomposición, de desplazamiento-sustitución, de desplazamiento doble, las reacciones de neutralización, también conocidas como ácido-base, las reacciones de combustión, de óxido-reducción, también las reacciones nucleares, iónicas, de precipitación, de dismutación y las reacciones exotérmicas y endotérmicas. La siguiente reacción son las de síntesis o adición, que su definición es muy sencilla. Quiere decir que dos elementos sencillos se unen y crean un compuesto complejo. Su fórmula es la siguiente. Es X más Y forman XY. X más Y tienen que ser sustancias diferentes para que al combinarse den lugar a un producto nuevo. Aquí podemos ver unos ejemplos que son, como aquí nos muestra, este sería nuestro X y este sería XY ya combinado y obviamente acomodados como tienen que ser, ¿no? Aquí nos muestra óxido férrico más agua produce ácido fluoroso. El segundo ejemplo que nos muestra es heptaóxido de dicloro más agua produce ácido perclórico. Igual como son múltiplos, se puede simplificar. Aquí tenemos agua más pentaóxido de difósforo, produce ácido metafosfórico. Entonces, pues sí, en todo sería nuestro X más Y, XY. Y como se pueden dar cuenta, todos son diferentes y dan a un producto nuevo. Las que siguen son reacciones de descomposición, que se definen como lo contrario a la de síntesis. Es un compuesto formado por dos o más sustancias que al momento de producir se separan. Aquí podemos ver la fórmula. Es AB produce A más B. Los ejemplos también es dos átomos de cloruro de sodio producen dos átomos de sodio más cloro. Dos átomos de agua producen dos átomos de hidrógeno más oxígeno. Aquí tenemos carbonato de calcio, produce óxido de calcio más dióxido de carbono. Este sería nuestro AB, punto, y produce A más B. Siguen las reacciones de desplazamiento simple, que son, estas reacciones son de desplazamiento en las que un elemento sustituye a otro en un compuesto químico. Aquí podemos ver las fórmulas, que pueden ser dos, que es A más BC produce AC más B, o A más BC produce BA más C. Aquí tenemos unos ejemplos, que este sería nuestro A más BC, produciría AC más B, que es cobre más nitrato de plata, produce nitrato de cobre más dos átomos de plata. Aquí sería plomo más ácido sulfúrico, produce sulfato de plomo más hidrógeno. Esto también sería A más BC,
produce AC más B. Y este sería un ejemplo de A más BC produce BA más C. Y aquí nos muestra flúor más bromuro de sodio produce cloruro sódico más bromo. Buenas tardes, mi nombre es Omar Jesús Hernández Montes de Oca y hoy les hablaré sobre reacciones químicas. Las reacciones químicas, las primeras que les hablaré, son las reacciones de doble desplazamiento. Las reacciones de doble desplazamiento, también llamadas de sustitución doble o de intercambio o reacciones de metatesis, suceden cuando las partes de dos compuestos iónicos se intercambian, produciendo dos compuestos nuevos. Su fórmula sería AB más CD, nos produciría AD más CB. Se podría pensar que estas reacciones intercambian los cationes o los aniones, pero no los pueden intercambiar al mismo tiempo porque si no se terminaría con ellos. Generalmente o normalmente el solvente de estas reacciones es agua y sus productos o reactivos es un ácido, es un anión y un catión, aunque podría ser un ácido o una base. Un ejemplo de esto sería cuando reaccionamos el cloruro de bario más el sulfato de sodio, nos produciría el sulfato de bario más el cloruro de sodio. Entonces aquí tenemos que el bario y el sodio en los reactivos serían nuestros cationes y el cloro y el sulfato serían nuestros aniones. Entonces intercambiarían cada uno de ellos, que sería intercambiar el bario con el sodio y el cloruro. No, sería intercambiar el bario con el sulfato y el cloruro con el sodio. La siguiente reacción es la reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización es una reacción entre un ácido y una base. Generalmente en las reacciones acuosas ácido-base se forma agua y una sal. Se puede decir que la neutralización es la combinación de iones hidrógeno y de iones hidróxido para formar moléculas de agua. Y su fórmula sería ácido más base, que nos produciría una sal y agua. Generalmente estas reacciones son reacciones exotérmicas, es decir, que producen calor. Un ejemplo de esto sería el hidróxido de sodio más el ácido carbónico, nos produciría un bicarbonato de sodio más agua. Entonces podríamos decir que en el hidróxido de sodio que tenemos un ion hidroxilo más un ion de hidrógeno nos formaría la molécula de agua y nos quedaría la sal, que sería el bicarbonato de sodio. Otra reacción son las reacciones de combustión. En este contexto, la reacción de combustión se nombra usualmente a las reacciones de oxidación de compuestos químicos que al reaccionarlos con el oxígeno del aire se conformaría una combustión. La principal agente de los procesos térmicos sería esta, donde tanto la cinética cuanto el grado de mezcla del combustible y el oxidante influencian en el comportamiento de la llama. Su fórmula sería entonces un combustible más un oxidante, que sería el exógeno, que nos daría como productos un dióxido de carbono y una molécula de agua más energía térmica. Reacción química nuclear. Se llaman reacciones nucleares a las interacciones entre núcleos atómicos o entre núcleos atómicos y partículas elementales. Una reacción nuclear es un procedimiento que lleva a combinar y modificar los núcleos de los átomos y las partículas subatómicas a través de esta clase de procesos. Los núcleos pueden combinarse o fragmentarse, absorbiendo o liberando partículas y energía de acuerdo a cada caso. Puede ser una reacción nuclear en cadena. Cuando una reacción nuclear se extiende en el tiempo, ya que un neutrón causa la fisión de un átomo y esto deriva de que muchos neutrones sean liberados y provoquen nuevas fisiones, se habla de reacción nuclear en cadena. Unos ejemplos de esta reacción sería en una central nuclear para generar electricidad, en la propulsión de un submarino nuclear o en la detonación de una bomba atómica. Reacciones químicas de oxidación, reducción o conocidas como redox.
Es una reacción en la que hay una transferencia de electrones entre especies químicas. Algunas especies sufren oxidación o la pérdida de electrones, mientras que otras sufren reducción o ganan electrones. Por ejemplo, considera la reacción entre el hierro y el oxígeno para formar óxido. Tenemos aquí, por ejemplo, una pequeña ecuación que dice reducción. El hierro pasa del estado de oxidación de +3 a 0, por lo tanto se reduce, y en oxidación el carbono pasa de +2 a +4, por lo tanto se oxida. Reacciones iónicas. Las reacciones iónicas generalmente ocurren en disolución acuosa, consisten en la interacción eléctrica de estas especies iónicas solvatadas o dispersos en el disolvente, comúnmente H2O o la molécula de agua. Estas son reacciones rápidas. La mayoría de reacciones que se realizan en el laboratorio son de este tipo, reacciones iónicas. Y por ejemplo tenemos el ejemplo de cloruro de magnesio o el ioduro de aluminio. Para continuar tenemos a las reacciones de precipitación. Estas consisten en la formación de un compuesto no soluble que se produce al mezclar dos disoluciones distintas, cada una de las cuales apostará un ion al precipitado. En pocas palabras, la reacción de precipitación tiene lugar cuando uno o más reactivos al combinarse ganan un producto insoluble. Tenemos el siguiente ejemplo, donde se mezclan dos disoluciones de nitrato de plomo y otra de yoduro potásico. Ambas sales son electrolitos fuertes que se encontrarán y disociarán en sus iones. La reacción que se produzca entre ambas será de precipitación. Pasemos a las reacciones de dismutación. Estas son reacciones en las que un elemento es oxidado y reducido. Es importante hacer mención que son un tipo de reacciones redox, pero no son iguales. También algo que las caracteriza es que se dan en casos muy raros, no es muy común observarlos. Y un ejemplo podría ser la siguiente ecuación química que pertenece al peróxido de hidrógeno. En esta reacción el oxígeno del compuesto reactante tiene un estado de oxidación igual a -1 y en el agua es el estado de oxidación -2. Quiere decir que ganó un electrón y se redujo, mientras que en el oxígeno su oxidación es 0 y esto quiere decir que perdió un electrón y se oxidó. Y continuando con las reacciones exotérmicas. Estas reacciones se caracterizan por desprender calor cuando la reacción ocurre. Un ejemplo claro de estas reacciones es la siguiente. Ecuación química donde se observa del lado de los reactivos al hidrógeno molecular y al flúor molecular. Al reaccionar desprenden calor. Algunos otros ejemplos sobre estas reacciones son la respiración en los seres vivos y también la formación de dióxido de carbono, ya que este tipo de reacciones también producen un desprendimiento de calor. Y finalmente tenemos a las reacciones endotérmicas, las cuales por el contrario de las exotérmicas, ellas absorben calor para producir una reacción. Podemos observar la siguiente reacción, donde el oxígeno con energía reaccionan y dan como resultado una absorción de calor. Otros ejemplos de este tipo de reacciones es la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. Y también está la producción de ozono y la fotosíntesis que llevan a cabo las plantas.